empieza Carlos a mirarme, Carlos Pereira, y a mirar el reloj. Tenía que meterme con alguien, ¿verdad? Tenía que ser Carlos. Bueno, amados hermanos, aleluya. Llegamos a la semana 4 del último tomo de la serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y Piedras Vivas para la Edificación. Basado en las epístolas de Pedro y de Juan, ¿verdad? Maravilloso contenido, maravillosa luz que el Señor nos ha dado todo este tiempo a través de esta palabra, ¿verdad? Ha sido maravilloso. Y la semana que viene entraremos entonces en el libro de Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. También viene con mucha fuerza para de alguna manera alertarnos, alinearnos y darnos realmente palabras que serán para nuestra práctica o para nuestro juicio. Necesitamos entender que el Señor habla, y a mí siempre me da mucha luz el versículo de Timoteo, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya sabemos que la palabra ahí perfecto es obediente. Dios quiere que a través de su palabra, cuando Él habla con nosotros, nosotros seamos obedientes. Eso es lo que Dios desea. La obediencia trae consigo la bendición de Dios. La obediencia trae consigo la aprobación de Dios. Y si somos aprobados hoy seremos también aprobados cuando el Señor regrese. Entonces es muy importante ser aprobados hoy, ¿verdad? ¿Y cómo somos aprobados? Siendo obedientes. Puede que nos equivoquemos, ¿cierto? El himno de hoy, ¿verdad? Dice, su misma vida nos transformará. Quiere decir que la garantía de que Dios va a completar su obra en nosotros es a través de su vida. Si la vida de Dios entró en nosotros, esa vida va a hacer el trabajo. Ahora necesitamos permitírselo, darle la oportunidad a esa vida. El mensaje se titula, ¿verdad? Apresurar la venida del día de Dios. Juan capítulo 15, verso 5, nos da un principio de vida que el Señor mismo dijo en Juan 15. A mí me gusta mucho Juan 15. Es un capítulo muy precioso. Juan 15, 5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí hay un principio de vida. Y el Señor usa la vid como ejemplo, mostrándose que Él es la fuente verdadera. Y a través de estar pegados a esa fuente, a esa vid, ¿qué son los pámpanos? Son las ramas que están pegadas ¿a dónde? Al tallo. Y el tallo es por donde fluye todos los nutrientes, toda la savia que hace que esa rama florezca y dé fruto. Sin duda el Señor está actuando hoy con aquellos que dependen totalmente de Él.
Muchas veces nosotros nos preguntamos que por qué no se nos dan ciertas cosas, qué tal. Nosotros debemos revisar de qué estamos dependiendo. Aquí hay un principio de vida, estar pegados a la vida, estar cerca de lo que el Señor está hablando en este tiempo, ¿verdad? Estar atentos a lo que el Señor está hablando, sobre todo practicarlo, nos garantiza dar frutos. Hay una garantía para dar frutos. Esa garantía es estar cerca de lo que el Señor está hablando. Y sobre todo ser obedientes en la práctica. Practicar la palabra. Hace rato cantábamos también, la calle es la cura, la calle es la cura. Nosotros necesitamos aprovechar cada oportunidad para hablar de Dios, para hablar de Cristo, para predicar el Evangelio a las personas que contactamos diariamente. ¿Qué pasa? Que eso no es tan sencillo. O sea, parece fácil, pero no es sencillo. ¿No le parece a usted? Saque usted la siguiente cuenta. ¿Cuántas personas usted contacta diariamente? Mucha gente. Mecánicos, clientes, gente en la calle, de todo. Nosotros contactamos muchas personas. ¿A cuántas de esas personas nosotros le estamos predicando el Evangelio, hablando la palabra, dando un libro? Panes y peces es una herramienta. De repente usted dice, bueno, yo no tengo la capacidad o no, me parece que no sé hacer comportaje, pero usted puede obsequiar un libro a través de panes y peces. Puede tenerlo ahí y simplemente sembrarlo. Tenemos una serie, bueno, Ana no vino hoy porque su esposo se lesionó, estamos orando por Leo, se lesionó y está con un problema lumbar de la espalda. Pero Ana me dijo, no me acuerdo cuál es el número de periódicos Árbol de la Vida que hay en la editora, cantidades. Nosotros dijimos, vamos a dar 3 por 1, tres periódicos por un dólar. ¿O sería qué? 100 bolívares. 98. No se sabe. Sí, bueno. Por un dólar 3 periódicos. Invertimos dos dólares, tenemos 6 periódicos. Los cargamos en el carro, los que tienen carro. Los cargamos en la cartera. Tania, las mujeres siempre tienen cartera, no pueden salir sin ella. Y en cualquier momento nosotros podemos sembrar. Hablar del Señor y sembrar ese periodo. Pero ese sentimiento, esa fuerza la da el hecho de estar cerca de la palabra. Esa energía. Por eso es que el Señor cumplió la profecía del Salmo 110:3. ¿Verdad? Tu pueblo, ¿verdad? Se te ofrecerá. Salmo 110:3. Vamos a ver qué dice. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. El Señor comenzó a despertar sobrenaturalmente a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y hay un ejército formado de muchos adolescentes y jóvenes en toda la tierra que están siendo despertados. Yo difícilmente veía, tengo que decirlo, en el pasado, adolescentes en nuestra reunión de oración. Y en el caso de nuestro sector, todos los martes, ¿verdad? Fabio es. Yo le cambio el nombre Carratico. ¿Es Fabio? Ah, la pegué. Fabio va a la reunión de oración. ¿Cómo se llama la nieta de Dayi? Yuleibi. Esa ya está, mira, enérgica. ¿Y la otra que va contigo? Alexandra, ahí está. 3 adolescentes fijos. Cristian, mira. ¿Eso cuando usted lo veía? No. Es el resultado de la profecía que está en el Salmo 110. El Señor ha levantado enérgicamente un ejército
de jóvenes, niños y adolescentes. Y aparece entonces la nomenclatura de TCI, ¿no? Tropas, capitanes e intendentes, porque nadie está por fuera. Son los niños, los jóvenes, que son los capitanes, las tropas, que son los adolescentes, y nosotros los intendentes, los que tenemos más de 50 años, que ya David reveló mi secreto. Que sepa que usted vea. Gracias, hermana Natalia. No se nota, me veo más viejo. Entonces nosotros necesitamos permitir que la vida circule. La vida circula. ¿Cómo circula la vida en nosotros? Mire, Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verso 9 de este mismo capítulo dice, Juan 1:9, y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo, hablando acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Jesús es el verbo de vida, que está en el capítulo 1, versículo 1. Entonces, una vez que él pasa todo el proceso por el que pasó para llegar a ser el Espíritu, él sigue siendo el verbo, él sigue siendo la palabra que produce esa luz, que produce esa vida. Esa vida vienen hoy por medio del Espíritu. Juan 7:38 dice, ¿verdad? Como está escrito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Entonces, la vida, la luz y la vida vienen por medio de la palabra, y la palabra solamente puede digerirse, solamente puede inculcarse en nuestro ser a través del Espíritu. No hay otra manera, porque usted puede tomar la palabra y llenarse de conocimiento. Ese conocimiento, ¿verdad? Usted lo convierte en algo que usted sabe, ¿verdad? Lo maneja, pero no hace nada en su interior. La única manera de que esa palabra que está en la Biblia y esa palabra que Dios habla a través de los profetas llegue a ser en usted vida y lo transforme, produzca algo en su interior, es por medio del Espíritu. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora veamos el cuerpo humano. Nosotros tenemos sangre, que es lo que permite que en nuestro ser haya vida. Por ejemplo, cuando ocurre un infarto en el corazón, el problema es que una parte de ese músculo dejó de recibir sangre, ¿cierto? Y esa falta de sangre o de irrigación de sangre produjo lo que llamamos un infarto. Esa parte se muere del músculo, ¿no es cierto? De igual manera, en cualquier miembro, cuando cualquier miembro de nuestro cuerpo deja de recibir la sangre, muere. Comienza un proceso de muerte. Hay una arteria que va a los intestinos, no sé cómo se llama. Esa arteria, cuando se obstruye, la persona muere porque el intestino deja de recibir sangre y hay un infarto intestinal, ¿verdad? ¿Cómo se llama la arteria? Bueno, esa. No escuché bien y no quiero decirlo. ¿Cómo? Mesentérica, dice el doctor Pereira. El doctor Luis también. Cuando esa arteria se obstruye y deja de pasar sangre, muere. ¿Qué pasa cuando un creyente deja de tocar la palabra? ¿Qué pasa cuando nosotros detenemos el fluir de la palabra? Recuerden, la palabra, ¿verdad?, es espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es como el agua, según Juan, el agua que fluye. Nosotros necesitamos consumir cierta
cierta cantidad de agua diariamente para que nuestra sangre tenga también, ¿cómo se llama? Una viscosidad adecuada para que pueda fluir por la corriente sanguínea con libertad. Entonces, si nosotros no tomamos la palabra, no hacemos inmersión, no oramos la palabra, no tomamos lo que el Señor nos está dando como herramientas para que la vida fluya, para que la vida circule, nosotros comenzamos a morir lentamente. Por eso es que muchas veces la muerte tiene mucho acceso a nosotros. Cualquier situación negativa rápidamente la absorbemos. ¿Por qué absorbemos rápidamente las cosas negativas? Porque nos falta vida. ¿Por qué nos falta vida? Porque la vida está en la palabra. Y si no tomamos la palabra, por ende, no hay vida. Entonces, la vida es tan importante para que haya una vida de iglesia normal. Una vida de iglesia que produce los frutos para traer al Señor de vuelta. Porque si no estamos como los pámpanos pegados a la vid, no podremos dar fruto. ¿Cuál es fruto? ¿A qué fruto se refiere? Por un lado se refiere a personas que son salvas, pero por otro lado se refiere también a nuestra experiencia con el Señor. Él quiere frutos en nosotros. ¿Será que yo soy la misma persona del año pasado? ¿O la misma de hace 5 años? Si la vida no fluye, quizás estás peor que el año pasado. Quizás te quedaste estancado y hasta te atrasaste. ¿Por qué? Porque no hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? Porque la vida no fluye. ¿Por qué una iglesia normal, una iglesia no tiene frutos? Porque la palabra simplemente se está tomando como mero conocimiento. Hay mucha Biblia, mucho conocimiento, mucha habilidad, mucha capacidad, pero no hay fruto. No hay frutos ni en número ni en las personas que permanecen en ella. Porque la palabra simplemente se toma como conocimiento. Nosotros necesitamos ver que la iglesia debe dar fruto. Y esos frutos que la iglesia da tienen un propósito: acelerar, apresurar la venida del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, ¿verdad? Y esto voy a mencionarlo porque esto deja un piso para la introducción al libro de Gálatas. La iglesia en Jerusalén es producida después de la ascensión de Cristo. 40 días o 50 días después. 50, ¿verdad? 50 días después de la ascensión de Cristo viene el día de Pentecostés. Y la iglesia es producida en Hechos 2. Y esta iglesia comienza así. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí la palabra de Dios, que es la enseñanza de los apóstoles, entendamos esto, perseveraban en ella, o sea, era lo más importante. La palabra siempre será lo más importante para que una iglesia llegue a ser normal. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. ¿Qué es comunión? La palabra comunión en griego es koinonía. Y la palabra koinonía, traducida al español, es mutua participación. Es decir, todos participaban, todos funcionaban, todos fluían, todos estaban conectados a la vid y conectados unos con otros con el deseo del corazón de Dios. No es simplemente una vida cristiana rutinaria, sino una vida de constante comunión, constante koinonía, constante mutua participación en
la enseñanza de lo que Dios habla, la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Esto hacía que ellos tuviesen entonces comunión, partían el pan en las casas, ¿verdad? Y eran personas de oración. Ellos tuvieron que estar, los 120 tuvieron que estar todos esos días orando hasta que vino la promesa que el Señor había dado en su ascensión, cuando le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es importante la comunión. Todos los miembros del cuerpo deben funcionar. ¿Cómo podemos funcionar? No solamente en los servicios prácticos que tenemos en la localidad, sino en el asunto de inmergir en la palabra, de sumergirnos en la palabra. Es lamentable que nosotros podamos tener el alimento diario, ganamos ese encargo de obtenerlo, pero es lamentable que usted nunca lo mire. Es lamentable que los días martes, creo que los martes, se lleve la hoja de inmersión a cada sector y usted lo tenga por allá abandonado. Usted lo recibe, como no me cuesta nada tampoco. Me lo están regalando. Entonces lo pongo por allá en un lugar, aparte que se nos envía diariamente por los grupos de WhatsApp. Y es lamentable que nuestra reacción a estas herramientas que el Señor nos ha dado para que funcionemos, recuerde, no se conforme con hacer un servicio práctico y decir: ay, estoy funcionando. No, a eso no se refiere esto. Se refiere a la interacción con la palabra. Servicio práctico hace cualquiera, y me perdonan por favor. Se pudiera contratar un grupo de protocolo, por poner un ejemplo, una gente que nos sirva aquí. Se pudiera contratar un grupo de gente para que reciba a los hermanos, como los ujiere, por ponerles un ejemplo. Si su servicio no es el resultado de su mutua participación con la palabra, su servicio quizás sea un escape para usted no estar en la reunión y oír la palabra. O para usted no salir y participar en el puedo orar por usted. O para cualquier otra cosa que no tenga relación con el Señor. Yo la otra vez tuvimos comunión en estos días, creo que fue el lunes, martes. Y yo dije lo siguiente: hermano, el servicio más importante es nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros estamos preocupados por estar en un servicio y decir: estamos sirviendo, estamos aquí siendo vistos. Pero si su relación con Dios no es real, su servicio no funciona. No es para Dios. Por ejemplo, mi oración en medio de tantas cosas que el Señor dice, yo le he orado al Señor, le digo: Señor, yo solo quiero estar contigo. Sálvame. Si mañana yo no puedo estar aquí al frente como he estado durante más de 30 años, yo no quiero sufrir por eso. Yo quiero estar contigo. Yo quiero es que cuando tú vengas me digas: entra, buen siervo. Y no me digas: oye, predicaste 30 años, más de 30 años y nunca te vi, chico. No te conozco. Por eso necesitamos funcionar usando todas las herramientas que el Señor nos ha dado. Puedo orar por usted. Ven y ve. Misión familia. Comportaje. Red de cuidado. Casa adolescente. Casa kit. Cuando la iglesia deja de estar cerca de la palabra, corre el riesgo de desviarse, de tomar otro camino. ¿Cuál otro camino? Bueno, el camino de la vida de iglesia monasteria o monástica. Es la palabra correcta, monástica. Muchas gracias, mi doctor. Eso es lo bueno de estar cerca de la gente que sabe hablar. Monástica. Vida de iglesia monástica. Una vida de iglesia donde usted viene, usted se hace el santo, ¿verdad? No quiere hacer nada, solo quiere venir el domingo a una reunión,
¿verdad? Aquí cantamos, aquí oramos, aquí lloramos, todo maravilloso. Pero no hay un vivir preocupado porque personas sean salvas y realmente el Señor pueda regresar. Por eso necesitamos ser despertados. Fíjese, cuando la iglesia pierde el camino, se le olvida lo que el Señor le ha hablado. Y nosotros somos muy olvidadizos. Cuando el Señor fue a ascender en Hechos 1, Él les dijo en el versículo 8, porque los que estaban con Él, mire hermano, es impresionante cómo el ser humano es incrédulo. Ellos vieron al Señor resucitado. Yo no lo he visto. Usted tampoco. ¿Verdad? Y quizás hubiésemos reaccionado igual. Cuando el Señor les dice, está ahí a punto de ascender en el capítulo 1, en el verso 6, vienen unos y se les acercan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le dijo, no nos compete a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Bueno, imagínense, esa restauración del reino de Israel fue, de alguna manera, como nación, se cumplió en el 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense cuánto pasó, mucho tiempo. Pero había gente que estaba muy preocupada por si la situación iba a mejorar, si iban a salir del cautiverio, de aquel encierro, de aquella situación tan terrible que se vive. ¿Verdad? Nosotros tenemos nuestra porción en Venezuela, los colombianos tienen su porción en Colombia, los ecuatorianos tienen su porción en Ecuador, y así cada quien tiene su porción. Los que viven muy, muy en paz en Europa ya no hayan que hacer porque hay puro viejo. Cada quien tiene su porción. Aquí no hay salida. El Señor sí les dijo algo en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. En otras palabras, yo voy a parafrasear este versículo. El Señor les dijo: no se preocupen por el mundo. Ustedes tienen una comisión. O sea, no se preocupe si esto se va a arreglar o no. Usted y yo dependemos del Señor. Usted y yo dependemos de la provisión divina. El Señor viene y provee a través de lo que usted hace. Usted vende panes, el Señor le provee a través de los panes. Usted vende pescado, bueno, el Señor le provee a través del pescado. Usted vende aceite, el Señor le va a proveer diariamente lo que usted necesita. ¿O no lo ha hecho así hasta ahora? Pero lo que te debe preocupar, por lo que debes vivir, no es por eso, porque los tiempos tienen su momento, cada asunto tiene su tiempo. Lo que sí debes preocuparte es por ser mi testigo, predicar el evangelio. ¿Qué pasa? Que la iglesia de Jerusalén, o la iglesia en el primer siglo, llega a ser para nosotros el ejemplo de cuán difícil puede ser para nosotros creer lo que el Señor nos habla. Dios les dijo esto, les habló esto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, que eran enemigos, judíos y samaritanos eran enemigos, Samaria y toda la tierra. Resulta que cuando la iglesia comienza a manifestarse, ¿verdad? Dice que ellos solo predicaban a los judíos. No hablaban la palabra a más nadie. Cuando el Señor los mandó a ser testigos en toda la tierra. Y en Hechos 10 nosotros encontramos la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, ¿verdad? Rápidamente, porque el tiempo se va muy rápido. Verso 44,
Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, oiga bien, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios, magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, ¿dónde quedó lo que el Señor había hablado en Hechos 1? ¿Por qué se sorprenden cuando el Señor comienza a salvar a todos los hombres sin ningún impedimento? Porque ellos abandonaron. Ellos se les olvidó lo que el Señor les había hablado. Y fue más fuerte su constitución religiosa, su forma de ser, que lo que Dios había hablado. Hermano, nosotros corremos el riesgo de no estar creyendo lo que el Señor habla. Porque simplemente nuestros puntos de vista, nuestra formación religiosa inclusive, es más fuerte que lo que el Señor está hablando. Y el Señor te tiene aquí porque Él quiere hablar contigo. Mira, en el 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sin embargo, cuando usted lee todo el capítulo 10, usted encuentra un Pedro tratando de no obedecer a Dios. Prácticamente el Señor lo empujó a ir a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro dice: ustedes saben cuán difícil es para un judío estar en la casa de un gentil. Pero ¿dónde está lo que el Señor les dijo en Hechos 1:8? ¿Dónde está lo que el Señor nos ha hablado tanto tiempo? Y nosotros seguimos diciendo que no al Señor. Por eso necesitamos ver la importancia de estar cerca. La constitución religiosa en nosotros, la falta de estar cerca de la palabra para estar como esa corriente sanguínea libre en el fluir, puede hacer que nosotros nos detengamos. No digamos que nos desviemos. Puede hacer que se desvíe. La iglesia en Jerusalén terminó desviándose y desviando a otros. Gracias al Señor, el Señor tuvo un nuevo comienzo con Pablo. Pedro quedó por allá arrinconado. Finalmente el Señor lo levantó porque él es uno de los 12, las simientes de la Nueva Jerusalén. Ellos tenían que completar su ministerio. Pero es impresionante cómo nosotros podemos reaccionar frente a lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, en el capítulo 11, si usted lee, Pedro viene a Jerusalén y le cuenta a los que estaban allí, a los líderes en Jerusalén, lo que había pasado en la casa de Cornelio. Y no lo voy a leer porque no tengo tiempo. Ustedes pueden leerlo. Hechos 11 del 1 al 18. Y es impresionante la reacción fría de aquellos que recibieron la noticia. ¿Por qué fue su reacción fría? Porque primero ellos estaban ensimismados, solo querían hacer las cosas como ellos querían. Ellos no estaban dispuestos a obedecer a Dios. Nosotros necesitamos estar dispuestos a obedecer a Dios. Podemos ver claramente en Hechos 11, 19, ese sí lo vamos a leer. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahí vemos la primera línea, una línea que no aceptó el cambio, una línea que no aceptó
abandonar la ley para introducirse en la gracia. Y en el 20 y 21 vemos otra línea. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor acompaña a aquellos que están cerca. Aquellos que obedecen a la palabra, el Señor los acompaña. Pero aquellos que no queremos sino hacer las cosas a nuestra manera, entonces el Señor nos resiste. Nos resiste. Como dice la misma Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es resistir? Es no dejarlo avanzar. Y usted ve, hermano, todo aquel que toma la decisión de seguir su propio camino, no avanza, no prospera, porque Dios no está ahí. Así de sencillo, hermano. Entonces se produjo, ¿verdad? Se produjeron dos líneas. La línea de la circuncisión, que querían recibir, o sea, mezclar la fe con el judaísmo. De todo modo, cuando entremos en Gálatas, nuestro hermano Wilbardo la semana que viene nos va a dar más detalle de eso. Sin embargo, yo sigo abriéndole aquí un camino. En Gálatas 3, 24 y 25 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos más bajo ningún ayo. Es decir, la ley fue un ayo. ¿Qué es un ayo? Un guía, un tutor. Una vez que Cristo viniera, ¿qué debían hacer todos aquellos que creyeron? Judíos y no judíos, abandonar todo lo que antes practicaban. Los judíos en su mayoría se quedaron en la ley. Esto produjo una mezcla terrible, ¿verdad? ¿Cuál mezcla? Llamada el judaísmo. Abrazaron la fe, o los judaizantes, mejor dicho, abrazaron la fe sin abandonar la ley. O sea, ellos querían, ¿verdad?, abrazar la fe, pero seguir con las prácticas de la ley. Eso se va a ver con más detalle en el libro de Gálatas. Por eso es que necesitamos, hermanos, la palabra profética, que nos conduce a ser encabezados por Cristo, ¿verdad? Hebreos 1 y 2 dice que el Señor habló muchas veces por los profetas, pero hoy nos habla por el Hijo. Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está claro que hoy nos habla es Dios a través del Hijo. Nos habla por medio de los canales que Él ha levantado en los tiempos, ¿verdad? En en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra nos da dirección. Esta palabra, ¿verdad?, es una palabra que nos marca el camino. Ahí lo dice claramente. Es como una antorcha. Algunos dicen, no, pero es que eso se refería a la profecía del Antiguo Testamento, hermano, y hoy estamos en la misma oscuridad. Romano dice que la noche está avanzada, que estamos en oscuridad y que pronto saldrá el sol de justicia, hablando de Cristo. Pero mientras eso pasa, la iglesia necesita una dirección. Y esa dirección es por medio del Espíritu a través de la palabra profética, a través del hablar de Dios en este tiempo. Cuando abandonamos la palabra comienzan a surgir enseñanzas diferentes, falsos maestros, inclusive burladores. Cuando usted lee 1 de Timoteo 1:3, Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso?
para que corrigieses, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. ¿A qué se refería Pablo aquí? A que ellos no estaban siguiendo el hablar profético que estaba en ese momento en las manos de Pablo. ¿Por medio de quién hablaba Dios para las iglesias en el Nuevo Testamento, hermano? Por medio de los apóstoles, y entre ellos estaba el apóstol Pablo. Pablo recibió la comisión de hablarles por Dios a los gentiles. ¿Correcto? En el versículo 4 de 1 Timoteo y versículos 6 al 7, dice, el versículo 4 dice, de 1 Timoteo 1:4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Versículo 6. Versículo 6 dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrería. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque su persona estaba siendo atacada. ¿Por qué estaba siendo atacado? Por su pasado. Su pasado fue usado para que él fuera atacado. Sin embargo, él manifestó lo que Dios le había entregado. Entonces, podemos decir, mire lo que dice Gálatas 1:11 rapidito y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí muestra claramente, Apocalipsis 1:1 dice que Juan tuvo la revelación que él iba a manifestar a su siervo las cosas que sucederían pronto. Podemos decir entonces, según estos versículos, ¿verdad? Que Pedro era portador canal para la palabra profética, al igual que Pablo y Juan. Ellos eran portadores de la palabra profética. Ellos dieron dirección. Impresionante que Pedro, cuando escribe sus 2 epístolas, le escribe a los que estaban dispersos, que habían sido expatriados, pero él le escribe a aquellos que estaban siguiendo la palabra profética, y no a los judíos que se quedaron estancados en el judaísmo. Cuando usted ve el tercer viaje de Pablo a Jerusalén, impresionante. Pablo es recibido por los ancianos y por Santiago. No fue recibido por Pedro ni por ninguno de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya había habido una separación. Había 2 líneas: la línea del judaísmo y la línea de la palabra profética. ¿Sí lo ven, hermano? Y hoy ocurre lo mismo. Satanás siempre querrá desvirtuar, desviarnos de lo que el Señor está hablando. Entonces podemos decir que la palabra profética fue dada a nuestros hermanos apóstoles, y hoy el Señor también tiene la palabra profética. Dios tiene un canal. El objetivo de estos canales es llevar a la iglesia a hacer la voluntad de Dios por medio de la predicación del evangelio del reino. Cristo encabezará todas las cosas. ¿Cómo Cristo encabezará todas las cosas? Por medio de la predicación del evangelio. El gobierno de Dios es traído al mundo a través de la predicación del evangelio. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué pasa? Según lo que dijo Pablo, pasa de muerte, de estar en tiniebla. Entonces, claro, es transferido. Una persona cuando recibe al Señor, cuando es salva por la predicación del evangelio, esa persona es transferida de un reino a otro reino.
de ser gobernado por Satanás para venir a ser gobernado por Cristo. Esa es la realidad de la predicación del evangelio. Y eso es lo que trae el reino del Señor a la tierra. Mientras más personas son salvas, más el Señor espacio tiene en esta tierra. Mientras menos personas son salvas, menos espacio tiene el Señor en esta tierra. Es sencillo. Por eso la iglesia y todos nosotros necesitamos predicar el evangelio para que Cristo encabece todas las cosas. Quiero leer rápidamente Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, 23 al 25. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que todo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Verdad? Leemos hasta el 27. Dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, hablando del Padre. Aquí se refiere a Dios Padre. Entonces necesitamos estar conscientes del tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo, hermano? Estamos viviendo el tiempo final. Dígale al hermano que está a su lado: estamos viviendo el tiempo final. Aquí no hay tiempo. Por eso necesitamos estar conscientes, ¿verdad? Nosotros vemos que desde Adán hasta Abraham fue una dispensación. Desde Moisés hasta la primera venida de Cristo, ¿verdad? Hay otra dispensación. Y desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida es la dispensación en la que estamos viviendo ahora, que es la era de la gracia. Pero esa era está a punto de cerrarse. Por eso la desesperación en nuestro ministerio, para que podamos comprenderlo, desesperación de predicar el evangelio. Entendamos la palabra desesperación. ¿Qué pasa si un lugar donde estamos se incendia? Vamos a Carlos, chao, Luis, chao, está incendiado. Ay, se incendió, se está quemando todo. Así es. No, desesperado. Es más, en esos lugares cuando ocurre eso, si hay mucha gente, se atropella la gente, algunos los matan porque le pasaron por encima. Ahí nadie mira nada. Sale todo el mundo como desesperado. ¿Comprende, hermano? El tiempo que estamos viviendo es un tiempo de desesperación. Pero no para que se acomoden las cosas. Las cosas, si se acomodan o no, no hay problema. El asunto es que el Señor está viniendo. Eso es una realidad. Y el enemigo quiere distraernos, hermano, con los asuntos que son legítimos. Es verdad, usted no se puede acostar en una hamaca a esperar que Dios le provea. En lo que usted hace, Dios le va a proveer. Eso es otra cosa. Aquí no se está diciendo que usted se acueste en una hamaca, espera que no, porque tampoco Dios aprueba la flojera, la holgazanería. Usted debe trabajar y en lo que usted trabaja, Dios le va a proveer. Pero aún en ese trabajo, usted debe hacer la obra de Dios. No sé si me explico, hermanos. Oh Señor Jesús. Estamos entonces en el tiempo final de la era de la gracia. ¿Qué viene después de la era de la gracia? Viene el reino milenial, donde el Señor reinará con los vencedores. Pero debemos ver lo siguiente. La palabra profética tiene como objetivo llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es
que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es lo que dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. El día del juicio se acerca, porque después de que el Señor regrese, vendrá el juicio. Según de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No va a quedar nada. Importante, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces aquí dice esperando y apresurando. ¿A qué se refiere? Esperamos porque estamos atentos, apresuramos porque queremos ganar más personas, menos personas para el infierno. Cada vez que una persona recibe la palabra, recibe un libro a través de comportaje, ese es un cupón que lo puede salvar, por usar un término. Muchas personas recibiendo libros, a lo mejor no reciben al Señor. Personas que están en bares, los comportores entran, puedo orar por usted. Esas personas se llevan un libro, se llevan 3, se llevan 5. Usted dirá, bueno, a lo mejor lo tira por allá, pero téngalo por seguro que Dios va a hacer algo con ese libro donde esté. En el momento que menos usted cree, la persona que fue escogida, que fue elegida por Dios, que fue predestinada, va a tomar un libro, una frase de ese libro lo va a llevar a invocar el nombre del Señor, porque la obra es del Espíritu, no es de los hombres, no es de nuestra capacidad, pero la iglesia necesita reaccionar. Todos nosotros necesitamos reaccionar. No hay tiempo que perder. De manera desesperada, tomar los libros que tenemos guardados para entregarlos a Proyecto Panes y Peces, planificar salidas, producir los equipos de TCI, tropas, capitanes, intendentes, salir a llevar libros, a predicar a las personas, a orar por las personas. Porque el Señor es el que hace la obra, el Espíritu es el que hace la obra. Hay un periodo en este cierre de esta era que se llama la gran tribulación. Oh Señor Jesús, donde surgirá el reino del anticristo. 3 años y medio de paz y seguridad, 3 años y medio de destrucción repentina. Ya los vencedores no estarán aquí. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que en ese momento no estemos, hermano. Pero muchos de esos libros van a salvar gente. Y son aquellos que pierden la vida por causa del Señor. Y muchos serán decapitados, encarcelados, perseguidos. Pero llegarán al reino con una plumita, llegarán con una palmera, llegarán como vencedores tardíos, gracias a la diligencia de aquellos que fueron despertados para predicar el evangelio en este tiempo. Hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué estamos siendo atacados? ¿Por qué estamos siendo señalados? Porque el diablo sabe que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos predicando el evangelio. Por eso debemos hacer la voluntad de Dios. El día del juicio se acerca. Yo tengo que leer esto, hermano, perdóneme. Primera de Tesalonicenses, perdóneme el protocolo y todos los que tengan que perdonarme. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2 al 4, dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ojo, el Señor nos está hablando hoy, 8 de junio, estas palabras. 8 de junio. No, nosotros no estemos en tiniebla. Sepamos que el día del Señor vendrá. Pero es curioso que el énfasis es como ladrón en la noche. Porque ningún ladrón llega cuando lo están viendo. ¿Verdad? Señor Jesús. Apocalipsis 27. Apocalipsis, capítulo 20, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 11 al 15 de este mismo capítulo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias al Señor, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. No vamos a ser lanzados al lago de fuego. Ahora quiero leer con ustedes, ¿verdad? Para ver las características de los vencedores rápidamente y termino. Apocalipsis 26. Hermano, esto es muy importante. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 11:15. 11:15. Alabado sea el Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grande voz en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vamos a ver entonces Mateo 24, 40 al 47. No, 40, 24, 40 al 42 y 45 al 47. Rápidamente. Mateo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto, que si el Padre, no, perdón, el 40, faltó el 40, 40 a 42, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí muestra que usted y yo estamos trabajando. Ajá. Entonces estarán, versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Aquí no se menciona chinchorro por ningún lado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 45. Aquí están los vencedores. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Verso 47. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí no dice, no habla de ninguna vida de iglesia monástica. Aquí no dice que lo consiguieron orando. Entendemos que hay que orar sin cesar. Entendemos que la predicación del evangelio es el resultado de la palabra en nosotros. Entendemos que la obra que Dios nos mandó a hacer es el resultado de nuestra consagración. Entiéndanse lo que quiero decir. Lo que quiero vacunar, por así decirlo, o advertir aquí,
que no es un asunto de estar metido en un templo o en un lugar orando y ayunando y haciendo, no, así no. Usted va a estar moliendo, trabajando, pero haciendo la obra de Dios, predicando el evangelio, llevando personas a Cristo. Ese es el trabajo que el Señor quiere. Lucas 12, me gustó mucho Lucas. Lucas 12, 37 al 40. Ya les prometo que con estos versículos termino. Dice, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirle. Verso 38. Y aunque vengan a la segunda vigilia y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Verso 40. Vosotros pues también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Versículo 42 al 44. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. Verso 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. El Señor entregará su reino a todo aquel que haga su voluntad. Y la voluntad del Señor está claramente definida entre nosotros. Que Dios los bendiga y nos ayude a permanecer fieles hasta que el Señor regrese. Jesús es el Señor. Aleluya.